Hola muchachos, muy buenos días. ¿Ya están listos para la clase de economía? Hoy vamos a ver del Producto Nacional, el tema del Producto Nacional. Vamos a ver qué tanto sabemos de este tema. Espero que se conecten pronto, que se conecten a la brevedad posible para que podamos dar inicio a esta clase. El día de hoy el aula virtual está en mantenimiento, por lo tanto no van a poder acceder a ella, de manera que todo lo tendrán que hacer en función del video de la clase. Aquí van a tratar de entender lo mejor posible el tema y también van a considerar o tomar en cuenta la tarea que se les asigne, ya que no podrán acceder al aula virtual el día de hoy para descargarla. Pueden revisar nuevamente el video que se desarrolle la clase para que puedan ver su tarea y realizarla y enviarla a mi correo para poder evaluarles. Espero unos minutos a que se conecten para poder dar inicio a la clase. Bien chicos, por ahí ya están conectados. Abraham, buenos días. Kevin, me da mucho gusto, Kevin, que te hayas levantado temprano. Dania, Shirley, me da mucho gusto. Espero que se conecte. Aquí nos falta Xochitl. Bien, con ustedes empezamos la clase del día de hoy. Yo espero que también Xochitl se conecte en unos minutos para que pueda aprovechar lo de la clase. El día de hoy vamos a ver lo que es Producto Nacional. En este tema vamos a ver 6 contenidos, de los cuales el día de hoy vamos a ver 3 y los otros 3 los vamos a ver en la próxima clase. Así que pongan mucha atención, por favor. ¿Cómo podemos hacer la medición del Producto Nacional? El flujo circular de la renta relata cómo la renta de una sociedad puede aumentar o disminuir como consecuencia de variaciones en diversos ámbitos. Por ejemplo, cuando hablamos de renta, recuerden que son las percepciones que tienen los trabajadores por el esfuerzo que realizan al realizar un trabajo. Estamos hablando de salarios, de ingresos como pago de trabajo. Las 3 vías de cálculo del Producto Interno Bruto pueden calcularse de 3 maneras alternativas. El método del producto.
Este se obtiene sumando el valor de todos los bienes y servicios producidos en, en la economía o en una economía. Este método está basado en los bienes y servicios, ¿sí? ¿Cuánto produce un país? ¿Qué produce? ¿Cuánto produce? Esa medición nacional se va a hacer cuando se hace por el método del producto, se basa en cuánto producto fabrica o cuántos bienes renta o presta, cuántos servicios. El método del gasto son las sumas de los gastos de las familias y el Estado en compra de bienes y servicios y las empresas en bienes de inversión. Aquí el método del gasto dice, primero vamos a ver cuánto gastan las familias. ¿Cuánto gastan las familias distribuyendo todos sus gastos en comida, alimentación, salud, viajes podría ser, educación? ¿Cuánto gasta? Ese es el método del gasto. ¿Cuánto gasta una familia? Si hablamos del Estado y de las empresas, estamos hablando de los bienes de inversión. ¿Cuánto invierten las empresas para producir? ¿Cuánto están gastando el Estado para prestar los bienes y servicios que nosotros consumimos? Por ejemplo, la luz, el agua, todo esto que está de alguna manera subsidiado por el gobierno. Este es el método del gasto en familias, en el Estado, en el país. Sí, en función de las familias, las empresas y los bienes de los cuales nosotros disfrutamos. Luego el método de la renta, el resultado de sumar las rentas, o sea, les decía al principio, las rentas es considerada como el salario o beneficio de las personas que lo prestan, el trabajo. Una persona que realiza un trabajo recibe un salario, eso se le llama renta. Obtiene beneficios, se le llama renta. Genera la producción de bienes y servicios. El método de la renta está basado en los salarios que perciben los trabajadores por prestar un bien o un servicio. Sí, un bien, ya saben, es un producto, un servicio es no un producto, sino algo que realizas. Por ejemplo, un mecánico presta un servicio de reparación. En una tienda, en una miscelánea, te venden bienes, o sea, son productos que tú puedes adquirir. A esto se le llama bienes y servicios. Entonces, tenemos método del producto, método del gasto, método de la renta, para llevar a cabo una medición del Producto Nacional. ¿Sí? ¿Para qué sirve esto? ¿Qué de importante es saber cómo miden y por qué miden? Bueno, es necesario saber cómo se mide el Producto Nacional, qué tanto produce un país en bienes y servicios para ver si es autosuficiente, si con lo que produce puede alimentar a toda su población o cubrir las necesidades de su población, o bien es necesario importar de algún otro país. Esta función le corresponde al gobierno y a las empresas que están produciendo bienes, ¿sí? Gracias a ello, a esta medición, nosotros podemos decir que no hay desabasto en nuestro país, que lo que se produce se consume, se exporta, y algunos otros productos pues son de importación. El gobierno se encarga de traerlos a México, o los empresarios se encargan de traerlos a México y nosotros poder acceder a ellos. Sí, para esto es la medición del Producto Nacional. Tenemos los tres métodos de medición, conducen al mismo resultado. Esto que acabamos de ver anteriormente es
exactamente lo mismo que tenemos aquí, es por producción, por gasto y por renta. Aquí podemos ver que los hogares gastan comprando o adquiriendo lo que las empresas producen, y las empresas producen para que los hogares consuman. O sea, es un circuito, es un proceso de ida y vuelta donde pues, hay interdependencia. No puede haber empresas si los hogares no consumen, y si no hay quienes consuman, pues las empresas tampoco existirían. Entonces, lo que vimos en el anterior, estos tres métodos están reflejados en estos cuadritos. El primero es por producción, el valor de mercado de los bienes y servicios finales. Cómo está funcionando, qué tanto produce, para qué tantos hogares, hablando de población de un país. En el caso del gasto, cuánto es el ingreso de las familias, del Estado por consumo, cuánto invierten en cubrir sus necesidades, cuál es el gasto público, cuáles son las exportaciones netas, todo esto en función del gasto, y también de lo que es la renta. En renta nos referimos a los ingresos en salarios, rentas de trabajo, rentas, capital, beneficios, intereses, todo aquello que atañe al trabajador que percibe un salario, también de esta manera se mide. Entonces tenemos por producto, ¿sí?, que es la producción del valor de mercado. Tenemos por gasto, que es en base al consumo, cuánto se gasta en subsistir, cuánto se invierte en poder alimentar a la población o cubrir todas sus necesidades básicas. Y por último, el método de la renta, que es cuánto gana un trabajador, cuánto le reditúa su trabajo. Esos son los tres métodos de medición y conducen al mismo resultado. Ya sea que lo hagan por producción, por gasto o por renta, el resultado va a ser el mismo. Producción nacional es igual a gasto nacional, es igual a renta nacional. ¿Sí? Esto es igual a esto y es igual a esto. Producción es igual a gasto, gasto es igual a renta. Entonces, cualquiera de los métodos es funcional para saber acerca de lo que se produce en un país. Después tenemos los tipos de producto nacional. Aquí los precios de mercado y costes de factores. El Estado interviene en los precios con impuestos directos como el IVA y subvenciones, por lo que a coste de factores considera el valor de estos bienes únicamente en términos de recursos utilizados. El Producto Interior y Nacional se refiere a las rentas generadas dentro del propio país, con independencia de si son generadas por nacionales o extranjeros. Si queremos saber cuál es el producto generado en los factores de producción nacionales de un país, tenemos que sumar la renta que estos generan en el extranjero, que no están contabilizadas en el Producto Interior, y restar lo que los factores de producción extranjeros generan en la nación. Podemos ver en estos cuadritos lo que les estoy leyendo: producto bruto, producto neto. Una parte de lo producido se destina a reemplazar bienes de equipo, capital productivo que se ha deteriorado o que ha quedado obsoleto. Esta depreciación o consumo de capital diferencia la inversión bruta de la neta, inversión neta. La depreciación también se denomina amortización. Como pueden ver, son términos muy comunes en economía. No pretendo que ustedes
se vuelvan economistas, simplemente nos familiaricemos un poquito cómo se manejan los mercados en un país en cuanto a la producción de producto nacional. Sí, aquí tenemos producto a precios de mercado. ¿Cómo es esto? Dice que producto a precios de mercado está menos impuestos indirectos más subvenciones. Esto va a dar a un producto a coste de factores que a su vez le ponen impuestos, le suman los impuestos y le restan las subvenciones. Si va del producto de mercado al coste del producto en los factores, el impuesto se resta y las subvenciones se suman. Si es al revés, del coste del producto de los factores a precios de producto de mercado, aquí los impuestos se suman y las subvenciones se restan. Como ven, aquí estamos hablando de consumidores y aquí estamos hablando de empresas. La empresa, para que esto llegue al consumidor, le tiene que agregar el IVA. Por eso nosotros siempre estamos pagando un 16% de IVA. Y al revés, nosotros no, cuando hablamos de empresas, pues nosotros no tenemos, por ejemplo, los que se dedican al campo, ellos nunca le suman suman el IVA a las empresas, simplemente le venden el producto al precio normal. Pero ellos cuando lo industrializan y se lo regresan al productor, ahora sí le ponen el impuesto del IVA. A eso se refiere precios de mercado y a coste de factores. En el caso del siguiente cuadrito dice producto interior y luego producto nacional. Aquí en el producto interior se refiere a que el producto lo pueden estar fabricando empresas nacionales o empresas extranjeras que están produciendo en México. Sin embargo, muchos de los beneficios de las empresas extranjeras en México pues se van al exterior también. Se consideran empresas que producen en México por empresas extranjeras que al final utilizan la mano de obra mexicana o el recurso humano y sus ganancias o pues sí, lo que obtienen no necesariamente se queda en México, ¿sí? Sobre todo aquí hablamos de Producto Interior y Nacional, solamente las empresas netamente mexicanas son las que pueden otorgar un buen salario, una buena renta al trabajador. Las empresas extranjeras por lo regular dan unos sueldos miserables, en algunos casos el sueldo mínimo que no alcanza ni para comer frijoles y tortillas. Entonces aquí existe un poco la diferencia entre las empresas. Y en el otro, el producto neto a producto bruto, también hay la diferencia, la depreciación del producto neto cuando la maquinaria de una fábrica ya se descompone o se deja de funcionar adecuadamente, hay una depreciación. La depreciación se refiere a que baja de precio, ya no tiene el mismo valor. Vamos a pensar que un empresario va a cambiar su maquinaria y vende eso a otros empresarios menores, ya no se les va a vender al precio que a él pagó por esa maquinaria. Hay una depreciación dependiendo del año que haya tenido de uso la maquinaria, pues la va a vender mucho más barata. A eso se le llama depreciación. Si hablamos, por ejemplo, de automóviles, un automóvil que yo compro, un automóvil del año lo compro a un precio, pero cuando han pasado 5 años ese carro no lo puedo vender al mismo precio porque hay una depreciación.
¿Sí? A esto se refiere el Producto Bruto y Neto. ¿De acuerdo? Espero que se familiaricen, aunque sea un poquito, con los términos y que vayan entendiendo. Problemas de medición del Producto Nacional. ¿Qué problemas puede haber en la medición? Pues muchos. Tenemos aquí en la medición del Producto Interno Bruto, existen algunas como productos y servicios fuera del mercado. Los trabajos realizados por las propias personas en sus hogares no se contabilizan, pero sí el contratar a otra persona para desempeñarlos. Por ejemplo, las amas de casa pues dicen, no, pues ella no trabaja, como son los trabajos domésticos aquí. Dicen, ella no trabaja, pero a ver, si tú le vas a hacer el quehacer a otra persona, ahí sí te pagan, ahí sí trabajas realizando exactamente el mismo trabajo de limpiar la casa, de barrer, trapear, sacudir, ¿sí? O hacer la comida, que es lo que hace una ama de casa, lavar la ropa, planchar. Ahí sí no te pagan y dicen no trabajas, pero si tú vas y lo haces en otra casa, ahí te vuelves trabajador, te vuelves empleado y entonces tu trabajo requiere una remuneración económica. Esos son los problemas de medición. Dentro de la medición de Producto Nacional, esto inclusive no estaba considerado, nunca estaba considerado el trabajo doméstico como un trabajo, como algo que produzca. Sin embargo, cuando alguien deja de hacerlo, pues sí se nota. Luego viene la economía sumergida. Aquí se refiere a transacciones no declaradas legalmente. Puede ser por la propia naturaleza ilegal del bien, tráfico de drogas, armas, prostitución o actividades normales que intentan evadir impuestos al no declararlas. A esto se le llama economía sumergida. Existen algunas organizaciones que funcionan como personas físicas y así declaran sus impuestos cuando están en realidad realizando una labor de persona moral, esto es como una empresa. Sin embargo, la evasión de impuestos pues va de la mano con transformar una cosa por otra, ¿sí? Una persona física no paga lo mismo de impuestos que una persona moral, porque una persona física paga por prestar un servicio como profesionista. Y la persona moral es ya una empresa, un patrón y empleados, entonces es distinto y pagan diferentes impuestos. Aquí a eso se le llama economía sumergida. Las externalidades, la calidad del medio ambiente y de los recursos no se mide ni se tiene en cuenta. La existencia de externalidades negativas sobreestima el beneficio neto que la sociedad obtiene al producir un bien. La calidad del medio ambiente y de los recursos no se mide ni se tiene en cuenta. En las externalidades no se considera que todo aquello que está fuera de las manos del productor o del fabricante, bueno, esas son las externalidades. Cosas como sus proveedores, como que se escasea la materia prima, como que hubo, por decir, los que fabrican puré de tomate, hubo heladas y el tomate se perdieron las cosechas, bueno, y él necesita tener materia prima para producir, para transformar, y no la hay, bueno, pues entonces la tiene que importar, la tiene que traer de otros lados a costos superiores. Esas son externalidades que están fuera del alcance, también son problemas en la medición del producto. La producción de males. En los bienes contabilizados existen muchos no deseables como armas, cárceles, venenos, y sin embargo es necesario, ¿verdad? Esta producción son
a la vista males, pero deben existir. De alguna manera deben existir porque forman parte de las necesidades de una sociedad. A eso se le llaman males, producción de males. Pero al final son producción y hay grandes fabricantes y las cárceles están llenas y los venenos también, ¿verdad? La distribución de la renta. Que la producción y el consumo de bienes y servicios aumente en una economía no significa que este aumento beneficia a toda la producción. Aquí estamos hablando de la equidad. Cuando la producción y bienes aumentan, no necesariamente se está beneficiando toda la población, ni siquiera todos los trabajadores de una empresa. Acuérdense que en una empresa hay jerarquías, hay puestos, hay salarios normales y más elevados. Entonces, la distribución aquí es, en cuanto a ingresos de la renta, la distribución de la renta se refiere a los ingresos, les repito, son los salarios. Aquí no hay equidad, hay quienes ganan el sueldo mínimo y trabajando más de quizá 12 horas seguidas, y hay quienes ganan lo insospechado en unas horas, ¿sí? Entonces, en la distribución de la renta aquí no hay equidad. Hablando de los problemas de medición. El ocio, otro de los problemas de medición. El nivel de producción y consumo puede elevarse como resultado del aumento de tiempo dedicado al trabajo. El nivel de producción y consumo puede elevarse como resultado del aumento de tiempo dedicado al trabajo. Y aquí hablamos del ocio. Entre más dedicación pongas al trabajo, mayor producción va a haber en tu desempeño y en el desempeño de la fábrica o la empresa donde tú labores. Sin embargo, el ocio se refiere a no hacer nada, a estar en la hueva total, ¿verdad? Entonces, si existe este problema, la producción disminuye y la empresa tarda más tiempo en salir adelante. También es otro problema de la medición del Producto Nacional. Todos estos problemas conjuntan trabas para la medición del producto. Y por último tenemos aquí lo que es el índice de desarrollo humano. Estas mediciones tienen que ver con cómo se encuentra en nuestro país. El índice de desarrollo humano, para tratar de mejorar la información del Producto Interno Bruto, Naciones Unidas publica cada año el índice de desarrollo humano. Es un indicador que completa el dato económico del Producto Interno Bruto per cápita con dos parámetros más sociales: la esperanza de vida al nacer, que es esta, la esperanza y el nivel educativo, hasta qué tanta oportunidad tiene de estudiar, hasta qué nivel. Tiene el inconveniente que está fuertemente relacionada con el Producto Interno Bruto y los países más ricos copan los primeros puestos. Claro, si tú no tienes como país esperanza de vida mínima porque vives en pobreza o pobreza extrema, tu nivel educativo obviamente no vamos a esperar que llegues a la universidad y que puedas obtener una profesión la cual puedas tener una renta adecuada. La esperanza de vida te lleva a sobrevivir y quizá aprender a leer y escribir, que es lo máximo que tienes que poner a trabajar, porque si no te mueres de hambre. El Producto Interno Bruto per cápita, ingreso per cápita o renta per cápita, es un indicador económico que mide la relación existente entre el nivel de renta de un país y su población. Para ello se divide el Producto Interno Bruto de dicho territorio entre el número de habitantes.
El Producto Interno Bruto es con lo que cuenta un país, es los bienes que tiene un país, y de esos bienes su población qué esperanza de vida tiene y a qué nivel educativo puede acceder. A eso se le llama índice de desarrollo humano, ¿sí? Esta también es una forma de medir, con estos indicadores de medir el grado de pobreza de un país, si lo que tiene el país es suficiente o no está siendo distribuido de manera correcta para su población. Con esto concluimos lo que es la clase, jóvenes. Espero que puedan investigar un poquito más al respecto, pero van a realizar un resumen de los contenidos como tarea. De manera simple, sencilla, como lo entiendan, pueden revisar la tarea cuantas veces quieran. El video de la clase, lo voy a subir a YouTube. La tarea la van a tener que copiar de aquí, de lo que les estoy dando de la clase, porque el aula virtual está fuera de servicio el día de hoy. Entonces, si gustan, lo pueden revisar nuevamente aquí en Facebook, o en unos minutos más lo voy a subir a mi canal de YouTube. Los que gusten acceder ahí, están todas las demás clases también y podrán verlas. ¿De acuerdo? La tarea es hacer un resumen de la medición de Producto Nacional, los tipos de Producto Nacional, los problemas de medición del Producto Nacional y el índice de desarrollo humano. Son los 4 puntos que vimos, y que de alguna manera ustedes escriban aquí lo que hayan entendido, o pueden revisar nuevamente el video para que puedan contestar. Esa es la tarea, chicos. Espero en un rato volver a verlos con la siguiente clase. Hasta luego. Pórtense bien.